La palabra de Dios viene siempre a nosotros, queridos hermanos. Y de una manera especialísima viene cada domingo, cuando la iglesia en todo el universo, porque desde donde sale el sol hasta el ocaso, como dice una de las plegarias eucarísticas, la iglesia nos propone de una manera especialísima la palabra de Dios el día del Señor, el domingo, el día en el que celebramos la resurrección de Cristo nuestro Señor. Por eso es importante que nosotros demos especial importancia a esa palabra de cada domingo. Que para nosotros el domingo sea un encuentro verdadero con el Señor, vencedor de la muerte, que nos habla, que se dirige a nosotros, que entra en comunicación con nosotros. Abramos nuestro corazón para escucharlo hoy de manera especial. Cuando Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad, despertó la curiosidad y el asombro de muchas personas. En Jericó vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Zaqueo quería ver quién era Jesús, pero no podía hacerlo a causa de la multitud y porque era de baja estatura. Para poder ver a Jesús, se adelantó y subió a una higuera. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y recibió a Jesús. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿se ha ido a alojar en casa de un pecador? Luego de compartir con Jesús, Zaqueo dijo decididamente: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Al escuchar esto, Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El domingo de hoy nos trae uno de los episodios más hermosos de la vida del Señor Jesús en la narración de San Lucas. El Señor llega a la ciudad, está Zaqueo, un recaudador de impuestos, que es bajo de estatura, y entonces tiene que subirse a un árbol para ver pasar a Jesús. Y a Jesús esto no le pasa desapercibido, sino que inmediatamente invita a Zaqueo para que lo acoja en su casa. Es un episodio bellísimo que nos trae varias enseñanzas. En primer lugar, me parece a mí que es importantísimo el que nosotros veamos cómo el menor gesto de parte nuestra de acercarnos al Señor es recompensado maravillosamente de parte del mismo Señor que viene a nosotros. A Zaqueo le bastó subirse al árbol porque quería ver al Señor Jesús, para que el Señor no solamente le permitiera verlo, sino que se invitara a su casa y por lo tanto entrara a estar en casa de Zaqueo. Esto es bien importante para nosotros. Muchas veces nosotros sentimos a Dios lejano, distante, como que no encontramos verdaderamente el punto de contacto, el punto de encuentro con el Señor. La primera pregunta que nace es que nosotros verdaderamente nos acercamos a Él, hacemos el mínimo gesto de acercamiento, buscamos en nuestra vida siquiera de vez en cuando levantar nuestro corazón hacia Él, porque si lo hacemos estamos perfectamente seguros de que el Señor responde generosísimamente a ese avance de parte nuestra y nos permite por lo tanto entrar en comunión verdadera con Él. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque entonces esto significa que hoy el Señor nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él, que escuchemos su palabra, que permitamos que su palabra suscite en nosotros el deseo de estar con Él, de acercarnos a Él, de entrar en comunión con Él, de vivir nuestra vida definitivamente unidos a Él. Hay un segundo elemento bien importante en este domingo, en esta palabra que el Señor nos regala hoy, y es aquello de que no importa lo pecadores que nosotros seamos. Nosotros sabemos perfectamente
en el libro de los Evangelios, porque lo leemos en muchos episodios, cómo el Señor precisamente viene a buscar a los pecadores. Y hoy el texto evangélico nos lo dice expresamente. El Señor Jesús dice que su misión consiste precisamente en buscar a aquellos que estamos lejos de Él, a aquellos que nos hemos alejado de Él por el pecado, a aquellos que de mil maneras diferentes cometemos el pecado y por lo tanto construimos nuestra vida a espaldas del Señor. Tomemos conciencia de que somos pecadores, porque esa conciencia es fundamentalmente importante. Tenemos que tener una conciencia clara de que nuestra vida la estamos construyendo a espaldas de Dios tantas veces, de que no somos capaces verdaderamente de guardar en nuestra existencia esa presencia de Dios, de que no seguimos sus mandamientos, de que no escuchamos su palabra, de que no nos acercamos a Él, de que cometemos pecado en mil maneras diferentes. Conciencia de pecado. Qué difícil es esto hoy en el mundo en que vivimos, porque indudablemente el mundo nos dice todos los días que el pecado es algo del pasado, que eso era una idea que hay que desechar totalmente hoy, que ya no tiene ninguna importancia, que ya no vale la pena, que precisamente porque como no hay Dios, tampoco hay pecado. Nosotros tenemos que recuperar el sentido de pecado, porque indudablemente que el pecado no es solamente la infracción de una norma, la infracción de una ley, no. El pecado es no responder con amor al amor misericordioso de Dios. El pecado es voltearle la espalda a ese Dios que nos ama tanto, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Hoy la Iglesia, por medio de este pasaje, nos invita a que nosotros tomemos conciencia de que somos pecadores y que acudamos al sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación o de la penitencia, precisamente para confesar delante de Dios nuestros pecados y ser liberados de ellos, ser perdonados, ser sanados, ser vivificados por la gracia del Espíritu Santo. Hay un tercer elemento bien importante, y es que ese encuentro con el Señor Jesús, como en el caso de Zaqueo, exige un cambio fundamental de vida. Nosotros no podemos pretender encontrarnos con el Señor si seguimos aferrados a los mismos pecados, si seguimos aferrados a todo aquello que nos separa de Dios. Zaqueo inmediatamente restituye, repara el daño que ha hecho y da generosamente de sus bienes a los demás. Esto implica un cambio profundo en la vida de Zaqueo. Para nosotros también la invitación es a que cambiemos fundamentalmente de vida. Es decir, a que ese acercamiento con el Señor, especialmente en el sacramento de la confesión, donde nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, donde Dios viene a nosotros con todo su amor y su misericordia y su bondad, tiene que significar para nosotros una transformación profunda de nuestra existencia. Tiene que significar no solamente un esfuerzo de parte nuestra, sino sobre todo un abrir totalmente nuestro corazón para que sea Dios el que nos libre, nos salve, nos vivifique, haga de nosotros criaturas nuevas, dándonos precisamente la capacidad de amar y de amar de verdad. Nuestra vida, especialmente a través del sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, son tres nombres del mismo sacramento, tiene que transformarse. Y precisamente en este sacramento nosotros recibimos toda la fuerza que necesitamos para poder lograr ese cambio fundamental en la vida. Fijémonos, tantas veces nosotros vivimos tristes, afligidos, agobiados, angustiados. Nuestra vida se vuelve un infierno por tantas cosas, tantas contradicciones, tantos deseos, tantas concupiscencias, que son fundamentalmente las que nos manifiesta esa vida de pecado que tantas veces llevamos. En el sacramento de la penitencia nosotros recibimos la paz, porque nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con nuestros hermanos, y entonces podemos verdaderamente vivir en paz. No desaparecerán las dificultades, ni los problemas, ni las angustias, pero sabremos enfrentarlas, porque estamos en unión con Dios y tenemos su luz y su fuerza para poder siempre seguir adelante. Qué hermoso mensaje el que nos trae la palabra del Señor en este domingo. Dios quiera que se nos grabe profundamente, que tenemos que hacer un intento de acercarnos al Señor. Él vendrá inmediatamente hacia nosotros con una generosidad increíble. Luego, que tenemos que reconocernos pecadores, porque al acercarnos al Señor inmediatamente descubrimos toda nuestra miseria, todo nuestro pecado.
y acudir a Él para que Él nos perdone, especialmente en el sacramento de la penitencia. Y de esa manera lograr que nuestra vida se transforme, que nuestra vida se llene de luz, de paz, de amor, de bondad, y que por lo tanto podamos vivir felices. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. El Señor les conceda su amor y su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.